Un saludo a todos los queridos amigos, a todos los queridos hermanos. El Señor pueda bendecirles y acompañarles. Es un privilegio el poder compartir una vez más con ustedes este devocional. Estamos ya casi por finalizar la semana, queridos amigos y queridos hermanos, y hasta aquí la misericordia de Dios nos ha acompañado. En este día viernes 29 de agosto, esperamos que todos podamos estar disfrutando de la misericordia de Dios y de sus bendiciones. Vamos a compartir un consejito de la palabra del Señor, espero sea de mucha bendición para todos los que han de escucharlo. Bienvenidos a este programa, bienvenidos a esta página SMI Reforma El Salvador. Vamos a hacer una oración, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a suplicarle al Señor que pueda bendecirnos y acompañarnos en este estudio que vamos a tener en este momento. Vamos a orar. Voy a pedirles que me acompañen que me acompañen también en esta oración. Inclinen su rostro y oremos al Señor. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, ante tu presencia inclinamos nuestros rostros y te damos gracias por tu amor, tus cuidados y tus bendiciones. Gracias porque a pesar de lo indigno que somos, siempre nos acompañas, y gracias porque nos has concedido este día. Permite que sea de bendición y que nos podamos reconciliar contigo. Bendice el estudio de tu palabra y a todos los amigos y hermanos que han de escucharlo. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, queridos amigos, hoy vamos a tener este estudio, espero sea de bendición. Hemos suplicado al Señor su dirección y su bendición. Y vamos a iniciar la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir al libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo número 15, versículo número 20. Ahí está basada la meditación para este día, viernes 29 de agosto. Y dice San Juan número 15, capítulo 15, versículo 20. Dice así: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Acordaos, dijo el Señor, de la palabra que yo os he dicho, ¿verdad? El siervo, dice, no es mayor que su Señor, según el versículo 20 del capítulo 15 de San Juan. Y es ahí donde él dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la nuestra. Pero hoy vamos a tomar esta parte: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El estudio, queridos hermanos, está titulado La persecución en los días de Cristo, y ahora también, no solamente en los días de Cristo, sino también en nuestro tiempo. Y hemos leído ya San Juan 15:20. El Señor Jesús les dejó claro a sus discípulos y les dijo: recuerden que el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, pues también a vosotros os van a perseguir. Y si han guardado mi palabra, pues también guardarán la vuestra. Veamos qué nos dice el testimonio basándose en este texto, en este pasaje. Nosotros leemos en Lucas que Cristo en la sinagoga de Nazaret, al leer del profeta Isaías, se proclamó como el ungido. Eso es lo que nosotros podemos leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el profeta de Dios, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto lo dice el Cristo triunfante, página 250. Entonces, hermanos, nosotros leemos en el libro de Lucas que Cristo, pues en esa sinagoga de Nazaret, al proclamarse a sí mismo, leyó el profeta Isaías como el ungido, ¿verdad? Se proclama como el ungido, y así lo dice el profeta Isaías. Sigue diciendo el consejo. Entonces Satanás le susurró su incredulidad, y quienes estaban en la sinagoga dijeron: ¿no es este el hijo de José? Eso es lo que se susurraba cuando el Señor dijo estas palabras, leyó este texto de Isaías. Pues Satanás, como estaba también ahí pendiente, pues le susurró su incredulidad. Y hubieron unos que estaban ahí y dijeron: ¿no es este el hijo de José? con cuánta rapidez cambió la corriente y se llenaron de locura y saña contra Jesús.
porque colocó delante de ellos la apostasía espiritual en que vivían. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero hubo ángeles del cielo que protegieron a Jesús en su misión, y pasando por en medio de ellos, se alejó. Vean qué interesante. Satanás siempre busca la ocasión como para crear en los corazones de los hijos de Dios incredulidad, desconfianza, y separar al pueblo de Dios de las verdades. Y esto es lo que estaba ocasionando, esto es lo que estaba haciendo en ese momento, cuando Jesús citó a Isaías y se proclamó a sí mismo como el ungido. Y empezó los susurros: ¿no es este el hijo de José? Como a desviar las mentes de lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Y esto es lo que Satanás quiere hacer con nosotros, hermanos. Él quiere también desviar nuestra mente y descarriar nuestros pensamientos de lo divino, de lo espiritual, de lo sagrado, por lo material, y empezar a crear en nosotros incredulidad. Cuidémonos para que esto pues no pueda llevarse a cabo en nuestra vida, sino que nosotros podamos mantenernos firmes y mantenernos fieles delante del Señor. Sigue diciendo acá el consejo: Herodes y las autoridades malvadas ejecutaron al justo, pero Cristo nunca mató a nadie, y podemos atribuir este espíritu de persecución a su originador, Satanás, porque es evidente que los hombres desean libertad en nuestra actualidad. ¿Qué desean las naciones? ¿Qué desea la humanidad? Libertad. Pero hoy también se habla sobre la libertad de conciencia. Satanás es un engañador, un mentiroso y un acusador de sus hermanos. Disfruta viendo la miseria humana. Se regocija al ver la angustia, y a medida que veamos fieras persecuciones de aquellos que debieron obedecer a Dios según los dictados de su propia conciencia, podemos reconocer que este es el ministerio de la iniquidad, y que el que está detrás de todo esto, ¿quién es? Es Satanás, porque es el que despierta ese espíritu de persecución contra el pueblo de Dios. Y ya nosotros lo estamos viendo acá, que Satanás es un engañador, es un mentiroso y acusador de sus hermanos, y él disfruta viendo la miseria humana. Se regocija al ver la angustia, se regocija al ver al pueblo de Dios en persecuciones. Cuando el pueblo de Dios obedece, ¿qué incita a Satanás? Persecución, para opacar así la obra que ellos están haciendo, a callar así las voces que se están levantando en contra de Satanás y de su obra engañadora, y empieza a perseguir al pueblo. Ahora vean lo que sigue diciendo acá: de un modo singular Cristo hirió la cabeza de la serpiente, pero la profecía es de largo alcance. Y esta declaración se refiere a un conflicto constante. ¿Hasta cuándo llegará ese conflicto? Porque dice de un modo singular que Cristo hirió la cabeza de la serpiente, pero la profecía es de largo alcance. Porque esta declaración se refiere a un conflicto constante hasta el fin del tiempo, entre Cristo y sus seguidores y Satanás, sus ángeles y los agentes humanos en esta tierra. Así es que, queridos hermanos, ¿qué es lo que ha atravesado siempre el verdadero creyente, el fiel Hijo de Dios? Muerte y persecución. Veamos desde el principio. Abel con su hermano Caín, él lo llevó a un lugar y después lo mató. Y el pueblo de Dios siempre se ha tenido que enfrentar con estas cosas: muerte, sufrimiento, dolor y persecución. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios y de los fieles hijos de Dios también está ahí detrás, destruyendo, aniquilando y dándole muerte al verdadero creyente, al verdadero fiel discípulo de Jesús. Dice la otra parte de esta matutina. Vean lo que dice acá. Este conflicto se inició en torno al Hijo de Dios. ¿En quién se inició este conflicto? ¿O por qué se inició este conflicto? Contra el Hijo de Dios. Este conflicto se inició en torno al Hijo de Dios. Y todos aquellos que también quieran unirse al pueblo de Dios y quieran ser hijos de Dios, también es que se hará con ellos un conflicto. Satanás hará guerra con ellos, hará un conflicto en contra de ellos. ¿Por qué? Porque se están poniendo de parte de Dios. Ya que este conflicto se inició en torno al Hijo de Dios, dice acá esta parte del párrafo,
Él fue afligido, despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo va a ser un hijo de Dios también? Va a ser afligido, va a tener aflicciones a causa de su lealtad y su fidelidad con Dios. Va a ser despreciado también por ser fiel a Dios. Va a ser rechazado de los hombres si usted quiere serle fiel a Dios. Y un varón lleno de dolores, experimentado en quebranto. Cristo lo fue. ¿Por qué nuestro Señor Jesús pasó todo esto? Porque fue obediente al Señor, fue obediente a su Padre. Dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todos los que decidamos obedecer al Señor, los que decidamos ponernos del lado del Señor, ¿qué es lo que vamos a recibir también? Desprecios, aflicción, rechazos, quebrantos. Cristo lo recibió y Él dijo en su palabra en San Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si al Señor lo despreciaron, si al Señor lo rechazaron, le ocasionaron dolor, quebranto y sufrimiento, ¿qué nos espera a nosotros, queridos hermanos? Nos esperan las mismas cosas. Por eso tenemos que aferrarnos al Señor, entregarnos a Él para poder perseverar en la hora de la prueba, mantenernos firmes y fieles en la hora de la aflicción y en la hora del quebranto. El párrafo sigue diciendo, la majestad del cielo debió dejar vez tras vez la escena de su labor porque Satanás magulló su talón. Finalmente, la malignidad de Satanás alcanzó su poder extremo cuando inspiró y controló las mentes de los hombres malvados para que lo crucificaran. Vean cómo es que Satanás iba llevando a cabo su obra de maldad. Y dice acá, finalmente, la malignidad de Satanás alcanzó su poder extremo. ¿Cuándo es que alcanzó su poder extremo la obra de Satanás? Cuando inspiró, dice acá esta declaración, cuando inspiró y controló las mentes de los hombres malvados para que lo crucificara. Y es triste, hermanos, es triste y lamentable cuando nosotros recordamos a qué tipo de hombres utilizó Satanás para que crucificaran a Jesús. ¿Quiénes pidieron la muerte de Jesús? ¿Quiénes proclamaron, crucifícale, crucifícale? Los mismos líderes del pueblo, aquellos hombres que tenían que haber defendido al Señor, que tenían que haberse puesto del lado de Dios por el conocimiento que les había dado, esas mismas mentes utilizó Satanás. ¿Por qué las utilizó? Porque se descuidaron en su preparación espiritual, porque se desviaron de los mandamientos del Señor, porque habían tergiversado y mal aplicado y mal interpretado las señales que el Señor había dicho en su palabra. Y empezaron a llevar una vida cómoda, una vida a su manera. Y esto es lo que pasa hoy en día también. Hoy nosotros nos desviamos de los requerimientos del Señor. Queremos acomodar algunos puntos a nuestro favor y no queremos que se nos expongan nuestras faltas. Porque cuando se nos exponen nuestros pecados, nuestras faltas, nuestro mal proceder, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Lo mismo que sucedió con aquellos líderes. Nos vemos expuestos y en lugar de aceptar el reproche, la exhortación, nos molestamos y nos vamos en odio contra estas personas. Pues Satanás utilizó esas mentes de aquellos hombres malvados para que lo crucificaran. Queridos hermanos y amigos, cuidémonos nosotros para que Satanás tampoco vaya a utilizar nuestras mentes en esa hora de prueba y de dificultad. Y nosotros vayamos, después de haber estado en el pueblo de Dios, de haber permanecido en su iglesia y de haber conocido tanta verdad, haber recibido tanta luz, vayamos a ser opositores de la verdad, como lo fueron ellos, aquellos grandes líderes del pueblo de Dios en la época de Jesús. Veamos esta última parte de esta meditación y de esta reflexión. Y esta es la última parte y dice así: la enemistad de Satanás, fiera y decidida, se extenderá ahora contra los seguidores de Jesús. ¿Cómo se llama el estudio? Les decía. ¿Cómo se llama el estudio de esta mañana? Pues la persecución. En el tiempo de Jesús y ahora. ¿Cómo es que se ha perseguido a los hijos de Dios
en los días de Cristo y como también se hará ahora. Y dice esta última parte: la enemistad de Satanás fiel y decidida se extenderá ahora contra los seguidores de Jesús. Ahora, se extenderá ahora contra los seguidores de Jesús. Cristo les dijo a sus fieles, lo que leíamos en San Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Qué es lo que leíamos hace un momento que habían hecho con Jesús? Lo habían afligido, lo habían despreciado, lo habían rechazado y lo habían quebrantado. Y el Señor Jesús dijo, si a mí me lo hicieron, pues también a vosotros lo van a hacer. Si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. No podrá haber enemistad entre los ángeles caídos y los hombres caídos, que han participado de las mismas obras y actividades de Satanás. No podrá haber enemistad entre los ángeles caídos y los hombres caídos. Cuando uno también se desvía de la verdad y se aleja del camino de Dios y se vuelve contra Dios, no puede haber enemistad entre Satanás y nosotros. Estamos en una íntima amistad con Satanás cuando nos apartamos de los requerimientos de Dios, cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios dice que no se tiene que hacer. No hay enemistad entre Satanás y nosotros, somos amigos, porque Él es el que incita todo esto. Y si nosotros nos ponemos del lado de Él, pues nos convertimos en amigos de Él y en enemigos de Dios. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque resalto lo que dice acá: no podrá haber enemistad entre los ángeles caídos y los hombres caídos que han participado de las mismas obras y actividades de Satanás. Nos dice acá su palabra, que no podrá haber enemistad. Y tenemos que discernir, hermanos, y suplicarle al Señor que nos ayude a hacernos amigos de Él, amigos de Dios, no de Satanás. Dice la última parte: el mal donde quiera que se manifieste, rechazando la luz y la verdad y apartándose del Dios viviente, siempre se confabulará en contra de la justicia y la obediencia. Lo dice el Cristo Triunfante, página 250 y manuscrito 62 del año 1886. Queridos hermanos y queridos amigos, la persecución en los días de Cristo y ahora. Así se llama esta meditación. Y espero que nos ayude a reflexionar y nos ayude a ponernos a cuenta con el Señor. Cristo les dijo a sus discípulos que si a Él lo persiguieron, también a nosotros nos perseguirán. Y hay que prepararnos, hermanos, para lo que nos espera. Aferrémonos a Jesús, entreguémonos a Él y Él nos va a fortalecer en la hora de la prueba y nos ayudará a permanecer firmes y fieles. Que el Señor pueda bendecirles y pueda acompañarles, es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar esta meditación elevando al Señor otra oración. Voy a pedirles, si pueden acompañarme, lo puedan hacer. Oremos a nuestro Dios. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, de la mañana, una vez más nos presentamos delante de ti de rodillas y te damos gracias. Inclinamos nuestro rostro y te damos gracias, Padre, por la vida. Gracias por la salud y por tus cuidados. Suplicamos que puedas bendecir este estudio, esta meditación, y que nos ayude, Señor, a guardarlas en nuestras mentes y a ponerlo en práctica. Ayúdanos a prepararnos para la persecución que le espera a tu pueblo y que nosotros podamos estar entre tu pueblo y poder hacer esa experiencia y ver así tu mano ayudadora en nuestra vida. Quédate con nosotros, bendice a tu pueblo, a tu iglesia en este país, en El Salvador, como en el mundo entero. Y que estos consejos sean de bendición para nuestra vida. Lo agradecemos y lo pedimos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de este devocional, de esta meditación. Que el Señor les bendiga, saludos para todos y feliz día. Que el Señor esté con ustedes. Amén.